Estados Unidos no puede invadir a México porque tienen muchos acuerdos, contratos de cooperación México, Estados Unidos y Canadá, de México y Estados Unidos, tienen, como decíamos, contratos y jurídicamente no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas, si se pudiera meter a México, invadir a México, ya lo hubiera hecho desde hace muchísimo, ¿no? Meterse como tal. Una cosa sí es cierta, que a lo mejor hace algunos años, muy pocos, no necesitaba meterse porque controlaba muy fácilmente al gobierno mexicano por su influencia que tenía, le soltaba mucho dinero. Aquí está el ejemplo de ese Genaro García Luna y Felipe Calderón, que les soltaron mucho dinero para hacer instalación, para gastárselo, y se lo gastaron a su antojo, que con un plan que se llamó la Iniciativa Mérida. Luego creo con Fox fue Puebla-Panamá, porque dijo Vicente Fox, vamos a desarrollar América Latina supuestamente para que no emigren a Estados Unidos. Entonces ahí también se despilfarraron dinero, la Iniciativa Mérida, Plan Puebla-Panamá, y así varias cosas. Después lo de Rápido y Furioso, cuando introdujeron armas aquí a México. Entonces tenía un poder sobre México en sentido económico, en sentido que manejaba como títeres o como sus empleados a los presidentes. Más marcado todavía desde Vicente Fox, Felipe Calderón y no se diga Enrique Peña Nieto. Ahorita en realidad no tanto, o no es así como antes. Por eso ya no puede tener esta política injerencista tan fuerte en México, de decirle, ¿sabes qué? Haces eso, me apruebas esto no. Entonces ya lo está resintiendo. Pero precisamente en el aspecto jurídico están firmados muchos acuerdos, muchos contratos de cooperación, que primero en una instancia jurídica no le permitiría meterse a México. Segundo, viven 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, que aparte tienen mucho poder estos mexicanos, casi su mayoría de ellos, porque tienen una doble nacionalidad. Votan en Estados Unidos teniendo la ciudadanía y votan en México. Entonces estaba diciendo el presidente López Obrador que iba a llamar, que si seguían con estos temas haciendo propaganda política, iba a llamar a no votar por el partido que los estuviera haciendo, en este caso el partido republicano, mayormente dos senadores o diputados, no los ubico bien, pero lo estaban utilizando este tema de Culpas a México como una propaganda política o politiquera o electorera, más que nada, ¿no? Entonces simplemente vive gran parte de México en Estados Unidos, siendo una fuerza laboral, estando en el mismo ejército norteamericano, muchos mexicanos, incluso latinos, sin ser necesariamente originarios de este país, pero que tienen un sentimiento hacia México. Incluso algunos hijos de mexicanos que han nacido en Estados Unidos, que son mexicanos por derecho o por ser hijos de padres mexicanos, y tienen un sentimiento de amor a México, ¿no? Y aparte, México es el proveedor de muchas cosas, de muchos insumos. Estados Unidos no lo podían parar de repente con una invasión, ¿no? Se menciona mucho la propuesta de Tesla, bueno, que ya se está volviendo una realidad, de poner una gigaplanta, la gigaplanta más grande del mundo en México, en Monterrey. Aunque desgraciadamente da a notar una cosa, que el salario en México, el salario base, ya es más barato, o sea, le sale más barato que llevarlo a China, y eso no es nada positivo en esta situación. Entonces están trayendo Tesla porque es un negocio para Elon Musk, para los accionistas, los dueños, los inversores de esta fábrica, no necesariamente por un sentimiento de simpatía, que es un negocio. Y ya los salarios están por debajo de lo que están los salarios de obreros en China. Es algo muy preocupante, y aparte simplemente la cercanía. Ahora bien, a la hora que si Estados Unidos quisiera invadir México y
y lo hiciera, pues se echaría la soga al cuello en un ámbito internacional. Primeramente, yo creo que todas las naciones europeas, africanas, latinoamericanas, le reclamarían, ¿no? Porque México ha manejado, pues desde hace muchas décadas, una política de amistad y de apertura, de neutralidad, incluso hacia todas las naciones. Entonces también una situación bien importante es que si se diera una invasión, también tendría restringido utilizar armas nucleares, armas biológicas. Tendría que ser una invasión de infantería, ¿no? Una invasión cuerpo a cuerpo prácticamente, y ahí le sería mucho más difícil. Sería un escenario parecido al de Rusia con Ucrania, ¿no? Uno es el grandote y que invada al chiquito, pero yo creo en ese sentido todavía México estaría más preparado para una invasión, porque aparte es una cultura bélica la cultura mexicana, ¿no? Entonces se hablaba de ciertos grupos, de ciertos cárteles que aunque traigan financiamiento de asociaciones en Estados Unidos o le vendan a gente en Estados Unidos, siguen teniendo un sentimiento mexicano, y que la verdad últimamente hace unos 4 años se ha festejado y se ha reconocido como una mira nacional todavía más positiva en México, aparte del ejército mexicano, aparte de la inconformidad de toda la población prácticamente en México. Y entonces ya hay una apreciación del pueblo, de los habitantes de México, un tanto más positiva de su mismo reconocimiento como grupo nacional y de su identidad cultural, que hace muchos años. Y estos serían algunos de los factores bien importantes y determinantes en este caso.